Cuenta regresiva de Nico Salas, nuestro director, con armonil, lo tengo acá, inductor del sueño. Es como magia esto, ¿eh? Uno lo esconde y aparece, ¿se dan cuenta? Y sorprende a nuestro camarógrafo ahí, que queda como extasiado cuando hacemos este aviso de armonil. Vamos con Javier Carrera. Primera pregunta para Marcelo Lorca, presidente electo. ¿Por qué digo electo? Porque tiene razón, tiene que ser ratificada la lista por el INED, Instituto Nacional del Deporte, para que efectivamente se entregue el documento que avala, que acredita que está todo en regla. Javier Carrera. Sí, Marcelo, nos gustaría conocer, ya lo había esbozado un poco en el arranque, cuáles van a ser las líneas principales de su gestión dentro de ese contexto de ser una gestión inclusiva, ¿cierto? Un programa abierto, pero cuáles son los temas, más allá incluso del tema de la pandemia, que por supuesto cruza todo el deporte, pero los temas principales que quiere usted abordar en su gestión. Bueno, la parte más importante, el eje central, es la unión. Ya creo que si nos unimos en esta pandemia es súper importante que vamos a formar, ¿cierto?, un plan que va a ser fuerte en el tiempo. Ya eso es lo que es una marca que queremos dejar como equipo. De hecho, nosotros hablamos más de equipo, ¿cierto? Y que eso es lo que queremos transmitir a los clubes. El programa está dividido en 5 pilares. En este caso, el primero es los deportistas, ¿cierto? Y los clubes, que son sumamente importantes, donde tenemos que apoyarlos, ¿cierto?, en todo este proceso. Hay muchos que han sufrido bastante con la pandemia. Y a los deportistas un poco trabajar, ¿cierto?, sus necesidades y todo lo que ellos requieren para lo que es esta pandemia, ¿cierto?, lo que viene post pandemia. En el otro lado tenemos el área técnica, ¿cierto?, que es sumamente importante, todo lo que son las capacitaciones, los trabajos con los técnicos, el armado, ¿cierto?, de la potenciación de ellos, y que tengan un espacio mucho más fuerte de lo que ya tienen ahora, porque eso es sumamente importante cuando hablamos de los técnicos. Son el corazón, ¿cierto?, de un club. Entonces tenemos que entender de que eso tenemos que mantenerlo. En el otro área tenemos los torneos, esa área es súper importante porque tenemos que armar el calendario pensando en el 2022, ¿cierto? Y por qué no el 2021 tal vez, acotado a lo que son los protocolos del MinSal, generar ciertas situaciones de competencia. Ya eso también lo estamos trabajando y vamos a conversar hoy día con todos los clubes que están muy interesados ver qué es lo que se puede hacer, porque tenemos que motivar. Hay una desmotivación muy grande en los deportistas, lo veíamos en los comerciales, ¿cierto? El tema de los chicos, la parte psicológica, hay un tema físico también muy importante que hay que trabajar, ¿verdad? El cuarto pilar, ¿cierto?, son las comunicaciones y las relaciones públicas, de cómo nosotros nos manejamos como federación, ¿cierto? Tenemos que tener una claridad en cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a relacionar con las otras entidades, ¿cierto? Y una línea que se mantenga. Y eso vamos a darle, obviamente, profesionalismo a nuestro trabajo. Y por último, y no menos importante, es la organización interna. La organización interna busca que tengamos profesionalismo también en la estructura. Esa estructura no solamente de aquellos que componen la federación, sino que todo el equipo técnico que está detrás de esto, y obviamente cómo se relaciona esta parte técnica con los clubes. Entonces todo ese trabajo está dividido en 5 pilares con una visión abierta, donde todos los clubes puedan trabajar, porque al final de cuentas esa es la idea, es generar un espacio para que los clubes puedan trabajar, se sientan unidos a este proyecto, y cómo no pensar de que somos todos parte de una familia, que es lo que queremos transmitir en este proceso. Juan Manuel Ramírez. Noticia en desarrollo, Juan Antonio. Fíjate que Nico Yarrid, Marcelo, está jugando el Challenger de Orlando en Florida y está enfrentando al segundo del cuadro, que es un taiwanés. En todas partes aparecen de origen chino, pero nació en Taiwán, 160 del mundo. El primer set para el Nico Yarrid ganó por 6-4, está en el segundo y está ganando el Nico 4-3. Noticia en desarrollo. Marcelo, acabas de decir los 5 pilares, la estructura, que es muy importante en cualquier organización, pero también hay otra estructura que no deja de ser importantísima en el desarrollo de la actividad de ustedes, tanto el sable, espada y florete, que es la estructura física. ¿Cómo estamos con los recintos hoy en la esgrima de Chile? Bueno, hoy día como recinto tenemos un espacio, ¿cierto?, en la parte central de nuestra región, en este caso de metropolitana, donde tenemos un espacio específico para poder desarrollar, ¿cierto?, los torneos, pero se hace pequeño, se hace muy corto para la necesidad de los clubes, entendiendo de que hay más clubes que quieran desarrollar, ¿cierto?, un entrenamiento. En pandemia es muy difícil poder generar instancias, ¿cierto?, de generar
beneficios. Entonces, en este caso, lo que nosotros que queremos hacer es generar algunos ciertos grados de convenios con bienes nacionales y con las entidades gubernamentales para poder abrir un poco de espacio, ¿cierto? Y dejarlo a cargo de la federación, pero obviamente con lineamientos muy claros para que los clubes puedan desarrollar también su entrenamiento y cómo no desarrollar competencias dentro de nuestra región. Entonces, en ese sentido, lo que queremos hacer es un poco potenciarlo, no solamente acá, sino que en regiones, el que tener un espacio sea algo fijo y que no tengamos que depender de repente de un arriendo que puede generar también un desgaste en la parte económica de un club y que ese dinero vaya en beneficio del club, en este caso también de los técnicos. Entonces, ese tipo de relaciones es lo que queremos generar convenios, ¿cierto?, con, en este caso, bienes nacionales y las entidades gubernamentales que estén competentes, que nos puedan ayudar, porque este es un trabajo que muchos deportes lo están haciendo, ¿cierto?, es generar espacios libres, ¿cierto?, y que puedan tener una continuidad en el tiempo, pero obviamente con ciertos parámetros. Un caso muy ejemplar de esto es lo que nosotros tenemos acá en Punta Arenas. La esgrima tiene un espacio dentro del gimnasio fiscal del IND, donde nosotros, en este caso como club, los dos clubes están trabajando en un solo espacio y conviven en el mismo espacio y funciona súper bien. Entonces son casos de éxito donde nosotros podemos seguir planteándolo, pero a nivel nacional, que es lo que queremos hacer por lo menos para el mejor desarrollo de la esgrima. ¿Qué edad tienes, Marcelo? 35 años. Joven, muy joven. Víctor Garrido, usted le gana por 10, un poquito más. Sí, pero la edad es lo de menos, el espíritu joven, Juan Antonio, lo que se mantiene. Marcelo, me gustaría preguntarte algo que guarda relación con lo que es la regionalización. Fíjate tú que tú estás bien al sur de Chile. Y me gustaría saber que a propósito, cómo fueron las elecciones, un poquito por ahí nos pudieras contar cómo estuvieron las elecciones y cómo es que tú llegas a la presidencia siendo de un extremo, del extremo sur de nuestro país, y al mismo tiempo que fueras considerado y lograras llegar de manera potente a todo el país. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, el hecho de que claramente que sea de región habla también de que las regiones tienen mucha voz en lo que tenemos que hacer como federación, ¿cierto? Siempre hemos estado ahí atentos a todo el trabajo que se ha hecho. Las elecciones de ayer fueron unas elecciones muy ordenadas, las votaciones también fue todo un proceso súper bueno. Eso habla muy bien de nuestra federación, que actualmente hay una unión, estamos hablando de los clubes, ¿cierto? Y en este caso del Tricel, que estuvo a cargo de las elecciones, donde hubo un orden que demarca, ¿cierto?, este proceso que queremos armar de ordenar la casa, ¿cierto? Y cómo no, bueno, en este caso precisamente cómo llego acá que nosotros nos juntamos, ¿cierto?, como clubes y tenemos un proyecto. Y en este caso yo presenté algunas partes, ¿cierto?, del proyecto, pero fuimos varios los que estuvimos relacionados con este proyecto de mejorar la esgrima, ¿cierto?, a través de un planteamiento estratégico, como nosotros lo estamos llamando, y donde muchos clubes se sintieron tocados, ¿cierto?, acercados a ese proyecto y sintieron que hay fuerza en ese proyecto para lo que viene más adelante. Y por eso, obviamente, en todo equipo siempre hay un líder, ¿ya? Y en este caso, bueno, varios decidieron que en las conversaciones, ¿cierto?, que fuese presidente, en este caso como postulante. Y lo que se generó fue un buen momento de energía. Y de hecho, al cierre de las elecciones, nosotros mandamos un mensaje bastante importante que es: las elecciones terminan, ¿cierto? Y ahora somos un equipo, todos tenemos que trabajar juntos y con eso vamos a poder lograr bastantes cosas interesantes. Perdone, ¿quiénes conforman el directorio que diríamos ha sido elegido ayer domingo, Marcelo? A ver si hacemos un detalle de quién es vicepresidente, tesorero, secretario, directores, porque son 7 en total. Exactamente. Bueno, la vicepresidenta, en este caso Andrea Lepe, ella es deportista, ¿ya? Ella es directivo, ¿cierto?, del Club de Esgrima de la Florida, y tiene una parte muy importante. Nosotros como organización, el vicepresidente tiene una unión con el equipo técnico, la comisión técnica, y con esta propuesta que nosotros hacemos de armar una comisión de entrenadores para después convertirlo en una asociación y que eso tenga más fuerza aún de lo que ya tiene. Después tenemos a Andrea González, que es nuestra secretaria, ¿cierto? Ella también tiene una visión muy interesante con respecto a cómo llevar la secretaría, competencias muy importantes y, cómo no, llevar esa parte que es súper delicada, ¿cierto?, con un orden bastante delimitado. Después está Cristian Bertolet, él es nuestro tesorero,
Él tiene una visión muy interesante también porque es muy mecánico, él tiene muy claro cómo manejar, ¿cierto?, las cuentas, y probablemente sea una parte fundamental, entendiendo de que todos estos procesos obviamente vienen proyectos, vienen financiamiento, entonces necesitamos una persona que esté constantemente ahí de una manera potente. Ya después de eso nosotros tenemos a nuestros directores, en este caso nuestra primera directora Paola Barría, del Club Esgrima Máscara de Hierro. Ella también una energía increíble, de verdad es un equipo técnico muy interesante. Ella tiene una visión como directora muy amplia, porque aparte de ser de acá de zona centro, ella mira muy bien el tema de las regiones y eso ayuda mucho en el tema de la comunicación. En el segundo lugar, ¿cierto?, como segundo director, está Javier Carmona, él es de Antofagasta. Un tremendo empresario, también un gran papá, ¿cierto?, uno de los deportistas más importantes, en este caso su hijo. Entonces, la visión que él tiene es de papá, ¿cierto?, es de empresario, y es un poco de armar un poco esta casa que estamos haciendo como segundo director. Y la última persona, en este caso la señora Erika Moreira, que ella es de el Club de O'Higgins, y ella también tiene una visión interesante porque ella es extranjera, ella ve la esgrima como presidenta actualmente de su club y lo ve con mucho ánimo de generar esta unión de clubes, que es lo que hemos buscado durante mucho tiempo y que genera esta sinergia de trabajo, que lo que va a lograr obviamente es que no hablemos de directores ni de vicepresidentes, hablemos del equipo, y el equipo se comunica con los clubes, que es lo que queremos hacer. Por ejemplo, una propuesta que teníamos en nuestro plan de trabajo es que los directores puedan conversar con un sector del país, es decir, norte, sur y centro, y con eso podemos generar comunicación más rápida, más efectiva, y evitamos un poco la burocracia, que es lo que queremos evitar también, que es agilizar las comunicaciones con los clubes, y cómo no hacerlo a través de personas, más allá de los correos, sino que hablar con una persona, entregar una inquietud y tener una respuesta inmediata, tal vez, y en algunos casos obviamente plantearlo al equipo y conversarlo. Javier. Usted hablaba, Marcelo, hace unos instantes de poder generar instancias de competencia dentro de lo difícil que es, por supuesto, en el contexto de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo se podrían generar? Bueno, seguramente ya han hecho contacto con las autoridades sanitarias, ver cómo algún tipo de aforo, un lugar ideal, cómo se podría concretar esto que es tan complicado por un deporte que se practica generalmente en espacios cerrados. Bueno, con orgullo puedo decir que la esgrima es uno de los deportes más seguros en términos de pandemia y en términos de deporte, ¿ya? Nos agrandece mucho el poder pensar de que en la pandemia nosotros tenemos bastantes resguardos previos por un tema del deporte en sí, con relación a la pandemia. Primero tenemos distanciamiento, ¿ya? Segundo, tenemos el uso de caretas, que obviamente tiene un mecanismo específicamente relacionado con lo que dicta la FIE, que es la Federación Internacional de Esgrima, y eso igual nos ayuda mucho a mantener esta distancia, ¿ya? Hay ciertos resguardos que tenemos que tener en el momento de realizar la competencia. Ya hemos visto en otros países, se está moviendo bastante las competencias, vemos el caso de Brasil, Estados Unidos, Italia, España. Hay varios casos de éxito que debemos ver con buenos ojos. Nosotros tuvimos una participación hace muy poco, ¿cierto?, en los preolímpicos. En este caso, saludar a Katina, que es nuestra representante de la esgrima en los Juegos Olímpicos. Y ella obviamente participó en este proceso con otros deportistas, y ahí hubo un proceso también de cómo generar las competencias en pandemia. Ya hay ciertos resguardos, distanciamiento, por ejemplo, el mismo tema de gritar cuando uno gana un punto, no se hace de frente y ni hacia atrás, tampoco se puede hacer, eso ya está prohibido. Ya son resguardos que hay que tener en pandemia, y que obviamente con un orden, como se ha dado en otros países, podemos aplicarlo acá en nuestro país. La idea siempre ha sido manejarnos directamente con el MinSal, ¿cierto? Y que obviamente una vez que ya estemos con todos los papeles en orden, podamos generar ya reuniones concretas, en algunos casos, para poder presentar protocolos, y que estos protocolos se puedan transmitir a los clubes, y ellos puedan obviamente a través de sus seremías poder generar las instancias de aprobación. Marcelo, usted me corrige, usted sabe que la memoria a esta altura ya es más frágil. La Andrea Lepe, nos tocó reportearla, ¿tiene una hermana que se llama Rudy? No, ella es la madre. Ah, la mamá. En realidad es la maestra Rudy. Nosotros la tenemos mucho cariño. Es Rudy, y la Andrea es la que compitió, ¿no? Correcto. Andrea ha competido innumerables veces a nivel mundial. Y en este caso la maestra Rudy es su madre,
que en realidad ella es una maestra que generó muchas instancias interesantes con respecto a los clubes en los colegios. Programa hecho que también nosotros tenemos nuestro programa, que es reactivar un poco la esgrima en los colegios como deporte para volver, digamos, a hacer actividad física en pandemia. Oca. A la Andrea la conocemos muy bien. A Juanma también, Juan Manuel Ramírez. Marcelo, quisiera preguntarte cómo reciben ustedes hoy la federación en el aspecto administrativo y deportivo. Bueno, en el aspecto administrativo tenemos que, obviamente, como todo proceso, ordenar un poco la casa, revisar todas las cuentas, revisar todo el proceso, digámoslo así, interno para poder recibirla y poder trabajar desde esa base y obviamente con las autoridades competentes, en este caso con el IND y con todos aquellos que estén relacionados con los proyectos, poder un poco ordenar la casa, como bien se dice. Y obviamente en el tema deportivo tenemos obviamente un desarrollo que generar con los técnicos. Hay unas conversaciones que hoy día también tenemos con el grupo técnico y administrativo de la federación y poder ver los lineamientos de lo que vamos a generar. Nuestra idea es aumentar la cantidad de asistencia de nuestros deportistas en actividades que, si bien es cierto, en algunos casos no generan puntaje, pero sí generan un trabajo de los deportistas mucho mayor. Por lo cual, un claro caso es Estados Unidos, la cantidad de torneos que ellos tienen. Ellos semanalmente tienen un torneo acá, cada momento. Y lo que nosotros queremos generar es algo parecido, es generar un aumento, ¿cierto?, en la cantidad de competencia de los chicos y que eso obviamente pueda subirles el nivel y obviamente hacer un trabajo muy importante que es obviamente la parte técnica y táctica. Ya los deportistas son deportistas de alto rendimiento, ellos tienen claro que es un trabajo difícil, pero queremos elevar el nivel mucho más de lo que ya tenemos y por eso obviamente hay un trabajo técnico con los entrenadores a nivel nacional y con los entrenadores nacionales. Perdón, hoy día la federación está bloqueada, Marcelo. Tiene hoy día problemas de rendición. Hay una investigación que se está haciendo en la federación, por lo tanto, se lo dije ayer, va a ser un tema complicado y ahí tendrá, bueno, la juventud juega a favor suyo, pero hoy día en términos concretos está bloqueada la federación de pasarle recursos. Hoy día tengo entendido que el Comité Olímpico de Chile está gestionando y diríamos agilizando ese tema con ustedes para poder ayudar y que no quede empantanado el tema de los deportistas. Así es, efectivamente nosotros tenemos ahí un proceso complicado porque están bloqueadas las cuentas y obviamente todo esto, como se dicen, hay que arreglar las cosas en casa primero y obviamente cuando ya esté todo ordenado poder ver cuáles son los problemas que hay. En general los proyectos, efectivamente hay muchos proyectos que están con problemas en rendiciones y eso genera obviamente los bloqueos y que ahora tenemos que ver cómo solucionarlo como equipo. Ya esto es súper difícil, lleva mucho tiempo y tenemos que conversar obviamente con las autoridades el proceder, ¿cierto?, para poder generar esta apertura de las cuentas, pero sabemos que con la energía que hay vamos a poder lograr bastantes cosas. Víctor Garrido. Energía joven como la de Katina Proestakis, apenas con 18 años clasificada a los Juegos Olímpicos, con usted como presidente. Me gustaría precisamente a raíz de esto, que tanta juventud, tanta vitalidad, un desafío muy importante que su directorio le va a tocar enfrentar, que precisamente son los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. ¿Cómo se perfilan? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se visualiza con esa mirada del futuro en los próximos Juegos Panamericanos, los cuales vamos a ser dueños de casa en Santiago 2023? Bueno, lo primero, tenemos que generar, ¿cierto?, lo que habíamos conversado antes, una declaración firmada y terminada de proceso de elecciones para que todo esto esté regulado, pero una vez que todo esto esté listo, ya generar las conversaciones con nuestra Confederación Panamericana, que es el ente regulador, ¿cierto?, y que con el cual tenemos que conversar para esta actividad, y también con las autoridades nacionales para poder ver los lineamientos que tenemos que trabajar. Estamos pensando en muchas cosas, pero hay cosas que hay que tenerlas en orden para poder generarlas de buena manera. Santiago 2023 para nosotros es un desafío. Ahí corrijo un poco, Katina fue seleccionada, ganó, ¿cierto?, el cupo para ir a los Juegos Olímpicos, antes obviamente de yo ser electo presidente, pero ahora que ella ya está lista para los Juegos Olímpicos, vamos a tener la conversación con los deportistas. Ya nosotros dentro de nuestro plan está el conversar con los deportistas, los seleccionados nacionales y ver las necesidades de ellos, porque no podemos acordarnos solamente de ellos en los momentos de que obtienen medallas, también dentro del proceso, ¿cierto?, el proceso de formación y de trabajo para cualquier actividad.
Y Santiago 2023 es eso. Nosotros queremos que ese proyecto obviamente salga mucho del trabajo mancomunado de todos, y obviamente nosotros lo que queremos hacer es partir desde ahora ya, armando todo lo que se debe hacer para que ese torneo obviamente salga lo mejor posible y que obviamente podamos postular a otros torneos de Grand Prix, que eso es lo que queremos hacer, es generar que Chile sea una potencia dentro de Latinoamérica, y como no pensar en cosas más grandes. Vamos a una pausa breve. Marcelo, te voy a ver que te queden unos minutitos más, porque hay varias preguntas, usted viene asumiendo, así que se ha encontrado con una federación con situaciones que están ahí, diríamos, complicadas, pero como bien decía Víctor Garrido, cuando hay juventud, ímpetus, ganas y también un equipo cohesionado, siempre uno puede resolver las cosas. Pausa breve y ya volvemos.